Hola, muy buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos, hermanos y oyentes. Es un gusto volver a considerar con ustedes juntos, todos juntos, la lectura correspondiente a este día. Y hoy continuaremos leyendo y comentando de la lectura del libro de Salmos 53. Y para dar inicio, esperemos disfrutarla mucho. El hermano Carlos va a orar para nosotros. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos en esta tarde, un grupo de tus siervos, darte las gracias. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pedimos todo. Estamos reunidos en esta tarde para poderte pedir que nos des luz, entendimiento a través del Espíritu Santo, para poder entender y poder hacer todo para tu gloria y tu honra. Porque nosotros por nosotros mismos no somos nada, Señor. Sabemos que somos personas imperfectas, sabemos que cometemos errores, no estamos libres del pecado. Entonces pedimos por favor que tu Espíritu Santo nos guíe a pesar de todas esas cosas, porque te amamos, queremos, Señor. Te amamos y deseamos estar de tu parte, deseamos hacer el bien, deseamos tener tu paz, la paz que nuestro Señor Jesucristo dejaba entre nosotros. Queremos entender, queremos tratar de entender que simplemente nacer y morir, Señor, que tú tienes un propósito para todos nosotros. Queremos llegar a estar en ese reino tan bello. Queremos llegar a lograr estar en tu tranquilidad, en tu paz, estar a tus pies, Señor, pero estar a tus pies para honrarte y darte gloria, porque cada cosa, cada día que pasa, nos sentimos afligidos, pero no porque tú nos des esa aflicción, sino porque nuestro cuerpo lleva ese aguijón en la carne, que tal vez no es el de Pablo, porque tal vez no sea lo que nosotros interpretamos, lo que nuestro hermano Pablo dijo, pero sí es un aguijón de pecado, sí es un aguijón de saber de que cada día tenemos que luchar por ser mejor, por tratar de agradarte, la desesperación de tener este cuerpo carnal e imperfecto, esta mente que empuja para un lado malo, más que para un lado bueno, esa batalla que todos los días tenemos que librar, que nos lastima el corazón porque queremos honrar y dar gloria a un corazón limpio y puro, porque nos desespera amar, Señor, no dejarte, porque nos desespera vivir, porque tenemos esas ansias de vivir que tú implantaste cuando nos diste vida. Te damos gracias por todas estas cosas, Padre, por tener consideración de nosotros, ese tanto amor de entregar a tu Hijo y derramar su sangre por todos nosotros. Te pedimos por los hermanos que realmente tienen un corazón sincero y tienen amor por ti, que cada noche orándote y tal vez derramando una lágrima como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por Lázaro, te piden por favor que los limpies, porque somos trapo de inmundicia, Señor, somos pecadores imperfectos. Te pedimos por favor que nos purifiques y nos limpies y des la oportunidad de honrar a todos los hermanos que realmente de corazón, de mente y corazón, el corazón es un espíritu, Señor, no es simplemente un músculo que irriga sangre en nuestro cuerpo, es nuestro espíritu que quiere estar en armonía contigo, a la voluntad de tu palabra, hacerte sentir feliz y contento. Te pedimos por favor que nos protejas de tu opositor Satanás el diablo, de este mundo hereje satánico que está gobernado por las huestes. Que nos dé fuerzas, Padre, porque solo no podemos. Te pedimos por favor que nos dé tu Espíritu Santo, porque solo no podemos, Señor, no podemos, no somos nada solos, no podemos solos. Te pedimos que estés con nosotros,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darte gracias por este día de vida, por todas las cosas que nos das inmerecidamente, el plato de alimento, nuestro techo, por tener una cama donde dormir, por tener una ropa que ponernos. Todas las cosas son bienaventuradas en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bueno, pues vamos allá con la lectura entonces. Vamos con el 53, es cortito, así que si quieres, hermana Susana, puedes leerlo tú entero. Leo de la traducción del Nuevo Mundo. Los insensatos dicen en su corazón, no hay Jehová. Sus acciones injustas son corruptas y detestables. Ninguno hace el bien. Pero Dios mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si alguno es perspicaz, si alguno está buscando a Jehová. Todos se han descarriado, todos son iguales de corruptos. Ninguno hace el bien, ni siquiera uno. ¿Es que no entienden nada lo que hacen el mal, ni uno solo? Devoran a mi pueblo como si estuvieran comiendo pan. No acuden a Jehová. Pero un enorme terror se apoderará de ellos, un terror como el que nunca han sentido, porque Dios esparcirá los huesos de quienes le ataquen. Como Jehová los ha rechazado, tú los avergonzarás. Que venga de Sión la salvación de Israel. Cuando Jehová vuelve a juntar su pueblo cautivo, que se alegre Jacob, que Israel esté feliz. Al principio, en un texto introductorio pone al director, en el estilo de Mahalat, Masquil, de David. He buscado Mahalat y dice, al parecer, un término musical. Aparece en los encabezamientos de los Salmos 53 y 88. Quizás esté relacionado con una raíz verbal hebrea que significa debilitarse o enfermarse, lo que indicaría un tono triste y melancólico, de acuerdo con el contenido sombrío de los salmos. Y si es sombrío, sí, sí. Aquí desde los versos 1 hasta el 5 puedo ver que el hombre y la maldad o la insensatez de no servir a Dios es abominable. El 1 dice en la mía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Entonces se ve como el 2 dice que Dios mira desde el cielo y que a ver si encuentra un hombre entendido que busque a Dios. Y el 3 dice que cada uno se ha vuelto atrás. Todos se han corrompido. Es decir, cómo ha sido la maldad, cómo la conducta incorrecta, cómo la práctica de no estar de acuerdo con Dios es la que predomina en nosotros. De manera que siendo consciente de eso, nosotros tenemos que, para ser, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa, y el 17, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y completamente capacitado para buena obra. De manera que hay pocos de los que estamos tratando de ser hombres enteramente competentes, que nos demos cuenta de ello, porque de esa manera entonces invocamos a nuestro Dios. Y en el 6 dice en forma de exaltación que la salvación de Israel
cuando Dios lo hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, los que más gozosos están son precisamente los que se benefician, nosotros, la humanidad, que nos beneficiamos de, de, de oír la palabra de Dios y hacer un hombre a la hechura, a la medida realmente que es como nos hizo Dios para para nuestro bien, para nuestro deleite. Es decir, que mientras no hacemos eso, estamos caminando como para detrás, como para un camino que no nos va a llevar a la luz, a la felicidad, a la paz, todo lo contrario. Así que yo puedo entender esto y me siento privilegiada, hermano, con saber que soy de la que le doy a Dios toda la honra y la gloria, porque es de Él, por permitirnos que lo conozcamos y darnos palabras que nos hacen salir de la oscuridad. Le doy muchas gracias a Él por mí y por todos los hermanos nuestros que están alrededor de la tierra y por todas las personas que se interesan en conocer de Dios, porque todo lo demás es del mal. Todo está hacia detrás, hacia el camino que no lo saca a ningún lugar de provecho. Así Pues es. sí. Lo que leíste, Susana, perdón, ¿venía en tu Biblia o era algo de que A investigaste? ver, lo que viene en la Biblia es estos textos que vienen a veces cuando empieza un salmo y lo que viene es al director en el estilo de Mahalat, Masquil, de David. Eso es lo que viene. Entonces he buscado Mahalat y es lo que me ha salido, lo que os he leído. Ah, ok, ok, gracias. Gracias. Yo creo que una de las grandes mentiras que Satanás ha puesto en la mente de muchas personas es eso de que al menos yo creía que el justo era imposible ser justo, porque para mí era lo mismo ser justo que alguien que no es pecador, pero si todos pecamos, pues no. Ahora que he aprendido que una persona justa es aquella que a pesar de pecar, a pesar de caer, se arrepiente y siempre busca mejorar porque sabe que los caminos del Padre que son buenos para nosotros y para los demás. Cuando uno entiende eso, tiene también, creo yo, tenemos que entender que eso es poner la fe en Cristo. No jactarnos de que tenemos la salvación, pero sí alegrarnos y agradecer de que el Padre nos la da. Es decir, cuando uno se siente en paz con el Padre y se siente aprobado, yo creo que es cuando uno más fe y confianza tiene. Pero sabiendo que diario pecamos, aunque creamos que no, cometemos pecados sin darnos cuenta. Hasta el mismo Job lo decía. Ese hombre que se decía recto e íntegro, él mismo aceptó que cometía pecados sin darse cuenta. Recuerdo muy bien haberlo leído. Y le pedí al Padre perdón por ellos. Una de las grandes mentiras que Satanás ha sembrado es eso, de que quiere que nos rindamos, ya sea por varios pecados o por uno grande. Pero siempre he visto eso con la gente cuando hablo, cuando platico, y no necesariamente religiosos, pero que cada uno es muy severo consigo mismo. Es difícil perdonar a alguien, pero es más difícil perdonarse a uno mismo. Y creo que ahí está uno de los grandes problemas. Menciono esto porque aquí estamos leyendo desde hace unos días la diferencia entre alguien que es injusto y uno justo.
Un injusto no es el que peca. Un injusto es el que en su corazón maquina que ya está planeando hacer el mal de antemano, que hace el mal sabiendo que está mal y que le da igual el bienestar de esta persona o la otra. No de todos, porque hasta el malvado tiene quien lo quiere y quien lo ame, pero sí pues de aquellos que no le interesan, su prójimo. Si comprendemos esta diferencia, yo creo que cuanti menos debemos de rendirnos, porque he visto que es una de las cosas que desanima mucho a la gente, que la gente no se sienta digna de esto o del otro, o al contrario también, que sienta que merece más de esto o más del otro. Sí que eso pasa muchas veces, que hay personas que se hunden pensando que no hacen bastante, que lo están haciendo mal, que es que tropiezo una vez y otra y otra. Y bueno, eso nos va a pasar siempre, somos imperfectos. Yo también pienso que lo que el Padre valora es que sigamos en el intento día tras día, diciendo, ayer no lo hice todo lo bien que debería, pero hoy voy a intentar hacerlo mejor. Así es, lo has dicho perfectamente. Javi se ha salido Creo que el internet se le de cayó internet. porque tenía Sí, problemas y con él. sí. También Carlos, también. Sí, también lo escuchaba mal en la oración. No sé Sí, ustedes cómo lo muy escucharon, lejos, de lejos se le oía. se le cortaría. Sí, Quizás sí, regresen. estaba como mal también el internet de Carlos. Sí, Bueno, pues si queréis podemos pasar al otro, al 54. sí, Sí, vamos. ¿Dónde está eh, pequeñito? repártelo tú, Carlos. Pues adelante, Rita. ¿Nos ayudas? Está chiquitito. Sí, 54. Sí, por favor. Gracias. Bien. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre. Oh, perdonen, yo estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Oh Dios, sálvame, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. En este salmo, el texto introductorio que hay en mi Biblia dice al director, para acompañarse con instrumentos de cuerda, masquil, de David, cuando los cifeos encontraron a donde estaba Saúl y le dijeron, David está escondido entre nosotros. Entonces, por esa lectura... Ah, disculpa, No, Carlos, no, sí. sí. No, adelante, No, Rita. no Iba está a bien, preguntar lo hazlo tú. mismo que tú, creo. Exacto, yo pienso que aquí esto
precisamente es David por el ataque de un hombre, en este caso de maldad, un hombre que tiene maldad, que era Saúl. De manera que por eso está aclamando, invocando a Dios para que lo ayude. El uno dice, oh Dios, sálvame, defiéndeme. ¿Ven? Entonces, eh, es cuando eso mismo, para nosotros es prácticamente un desafío estar en medio del hombre que no invoca a Dios, porque es nuestro enemigo. Es una persona que no nos va a hacer bien. Es una persona que está dispuesta a todo menos a mostrar frutos de amor y de justicia. De manera que por eso es que aquí yo contemplo a un hombre justo cuando es consciente, un hombre que busca la justicia de Dios, cuando es consciente del hombre de maldad que está habitando en esta tierra. Así es. Y yo creo que también un error que muchos, yo lo cometí antes, ya no, gracias al Padre, pero que veo en mucha gente es de que juzga a aquellos que son creyentes en Dios, no todos, pero algunos piensan que los no creyentes son personas malas. Y creo que esto se da más en el caso de aquellos que están en una religión. Creen que los que no tienen una religión son malos, o peor aún, que los que no están en su religión son malos. Y digo que es un error muy grande porque imaginémonos en la época de Jesús. Jesús no decía que los gentiles eran malos. Incluso puso un apóstol para ellos, Pablo, porque está buscando almas. Lo leímos en el salmo anterior, que el Padre está buscando quien actúa con sensatez. En el 53:2 decía que Dios observa desde el cielo a los seres humanos para ver si hay alguien que actúe con sensatez y busque la ayuda de Sí, Dios. Fíjense, sí. esa es la diferencia. Hay personas que por instinto hacen el bien, y lo decía Pablo, que ellos son para sí mismos su ley, y la ley está escrita en ellos, no la ley de los judíos como tal, pero esa ley de Dios de no matarás, no harás esto, no harás el otro. Pero ya de ahí viene después el siguiente paso, y yo creo que es eso: el Padre está buscando a esas personas y les permitirá que lo conozcan de una manera u otra. Ya después ellos tomarán la decisión, pero no hay que cometer ese error que muchos cometen de juzgar a las personas solo por no creer en Dios. Porque ¿quién soy yo para saber qué es lo que tiene la persona en el corazón? Sobre todo recuerdo la parábola que decía Jesús, que hubo varios hombres, que había un señor que necesitaba que le ayudaran en sus tierras, y salió a buscar gente y por la mañana, y le dijo: ve y trabaja en el campo y te pagaré un denario. Y luego salió por la tarde, encontró a otros en la plaza y le dijo lo mismo: ve, trabaja y te pagaré un denario. Y luego en la noche volvió a salir y encontró a otros. Y pues bueno, los de la mañana trabajaron más que los de la noche, pero al final a todos les pagó un denario. Y recuerdo que uno se molestó. Primero empezó a pagarle al que llegó, al que trabajó menos horas, que llegó en la noche, y el señor le dio un denario, o creo que un poco más. Y la otra persona se enojó, el que había llegado temprano, y le dice: no, pero ¿cómo? Fue lo Injusto. mismo, Carlos, que le dio a cada uno lo que él pactó. Así Fue el que es, trabajó más que vino a sugerirle a él, al amo, que debió pagarle más. Él dijo: yo pacté contigo un denario. así es. Él estaba A eso correcto. iba. Uh-huh. Que el pacto es ese: vida eterna para todos. ¿Por qué entonces me voy a
jactar de que merezco más que tal o tal persona solo porque conocí a Dios antes o porque sigo Ujú, mejor esto o el otro. Claro que no. sí. Ese es un error muy grande. Nos deberíamos antes de alegrar, que es lo que pues ahora veo yo en este grupo que se hace y en otras personas que también conozco, gracias a Dios. Es muy bonito que en lugar de pensar en uno mismo, que es egoísta, se piense en los demás, porque es la manera en cómo piensa el Padre. Al final nosotros también tuvimos esa oportunidad y la estamos aprovechando. Como dice, si escuchas la voz del Espíritu, no lo ignores. Entonces, a eso voy. No hay que juzgar porque no sabemos nosotros vemos lo exterior, pero no podemos comprender lo que hay en los corazones. No. Y otro puntito sumado a eso es, por ejemplo, Dios nos dio dos mandatos para que podamos, se nos haga más fácil todo. Amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros aplicamos eso de amar al prójimo, incluye hasta lo que no nos aman a nosotros. De manera que nosotros nos constituimos con una característica y con un carácter de amor. Y en un carácter de amor, una persona constituida con amor nunca es capaz de hacerle nada dañino a alguien. Todo lo contrario. Entonces, si al vestirnos de amor, lo que tenemos que tener es misericordia, tener empatía, tener muchas cosas que nos llevan a todo caer en el sencillo razonamiento de amor, como lo hace Dios, lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo con la humanidad. Porque como ese amo, hasta el último que él pactó darle, el último, no importa que llegue como cuando estaba Jesús en el madero, aquel malhechor que reconoció que era un pecador. Y fue ahí en ese momento antes de morir que él lo reconoció. Y aún así Dios le acepta. Lo que Dios hace es que se complace en que un humano viva y no en que se pierda. En que uno se salve y no en que se pierda. Por eso esa mentalidad de nosotros, no hay nada que no nos lleve a construir en otros. Por lo tanto, no somos capaces de hacer otra cosa que no sea esa. Si la hacemos, no estamos desligando de lo que andar conforme a un hombre hecho a la medida que Dios es capacitado. Así es. Y para apoyar eso que dices, en 1 Pedro 4:8 dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor cubre multitud de pecados. Uh-huh. Ahí está. Sí. Pero va por etapas, fíjate, ahorita que lo menciona Rita. Yo llevo poco, pues, conociendo al Padre. Y digo conociendo porque, bueno, nací en una familia creyente, pero acercarse al Padre es personal. Y de que yo me Sí. acerco llevo pocos años. Si acaso unos 10, bien unos 7, 6. Pero me he dado cuenta, yo por ejemplo, y todo esto ya lo había escuchado, amar al prójimo, esto y el otro. Y yo creía entenderlo y comprenderlo, pero no lo podía poner en práctica, porque en realidad no sabía cómo ni lo entendía. Las situaciones que he pasado en mi vida me han ayudado cada vez a darme cuenta más de ello. Y va por etapas. Al igual que uno desarrolla amor por una persona, por el Padre, uno también lo desarrolla con el prójimo. Se tiene que Sí. trabajar. No es de la noche a la mañana. Yo no lo tenía hacia el prójimo, no tenía ese amor. Yo era indiferente con la gente. No era mala persona con ellos, pero no me interesaba pues por las cosas más allá de lo normal.
Y ahora creo que, a ver, no estoy diciendo que ya ame a todos, pero hay una diferencia en cuanto que ahora ya no soy indiferente. Incluso me Exacto, preocupa, me duele. Cuando veo a exacto. alguien mal, aunque no lo conozca o ya en su situación, me duele y me preocupa. Y de eso pasé todavía a otra etapa que creo yo es la adecuada y la correcta. Cuando algo me preocupa y me duele, me he dado cuenta que es como una alerta. Y me pregunto, ¿puedo hacer algo por la persona? Sí, Si me digo sí, lo hago. Si me digo no, pues no. Pero si me digo no sé y tengo la posibilidad de acercarme y preguntar respetuosamente si puedo ayudar de alguna manera, lo hago. O incluso en varias ocasiones me han dicho que no me preocupe, ¿verdad? Cuando me acerco a preguntar, pero ya con el hecho de uno acercarse y ver que otra persona se preocupa, creo que es algo bueno, porque veo que cambia el semblante de la persona. Hasta yo me ha pasado que cuando alguien me lo dice así que me ve mal, uno capta, uno ujú, siente ese calor humano sí, y a veces no necesitamos necesariamente dar dinero, víveres o cosas para ayudar a alguien. Una ujú, sonrisa, un buenos días caluroso, un que le vaya bien. Algo de motivación puede ser mucho más que una moneda, puede ayudar sí, mucho más. es cierto. Yo he notado que hasta una mirada, una conexión con la mirada que uno hace con alguien que va caminando con dificultad o te está tirado en un lado, que tú lo ves que está, no va como tú, con el vigor y la actitud tuya. Y tú le buscas la cara, por dónde, cómo hacer un contacto físico con él. Y te das cuenta cómo esa persona hasta se sonríe contigo. Y tú realmente es como una manera como no pasé desapercibido, como tú me notaste, como mira, no, como que, como ese calor humano que tú dices, Carlos. Es simple, pero de muchas formas Dios hace que nosotros eso lo conectemos, porque es que estamos, podemos tener el amor para tener amor por el prójimo. Y como tú dices, eso va creciendo y se va desarrollando. En algunos casos que yo veía como tú ese proceso y decía, pero no puedo ayudarle a esa persona, a esos viejitos o a alguien, y cuando en la calle o con herido o así, como yo no podía, decía, me dolía en el corazón, pero decía, pero por eso es que el reino de Dios va a venir, porque es que lo que yo no puedo, Dios sí lo puede. Y entonces se me quitó ese sufrimiento de cosas que yo sentí impotencia porque no me era posible hacer. Eso lo delegué a Dios. Y le digo a la persona esta frase, tú haces lo que tú debes o puedes. Lo demás, permítele a Dios que lo haga. O sea, busca que interceder para que esa persona reciba una petición a favor. Eh, todo lo que está en tu mano, le digo a veces a alguna persona, no lo haga, porque le está quitando a esa persona la bendición de que Dios le haga a ella, a donde tiene que darse cuenta para que esa persona deje de estar como está, porque tiene las condiciones para cambiarla. Pero hasta que no se deja consciente, dirígelo a Dios, digo en algunos casos, porque es verdad, es que nada más yendo donde Dios, esa persona es capaz de darse cuenta por sí misma lo que ella puede hacer, lo que ella tiene en las manos. Pero cuando uno no puede, cuando las cosas son cáncer, enfermedades que tú no puedes remediarlas, mi consuelo yo recurrí a ese consuelo, a que Dios sí puede. Yo hasta por Facebook, algo que yo veo, yo tengo la conciencia de orar a favor de personas que salen con cáncer, que piden oración, personas, niños con cáncer. Yo oro por esa persona como si la tuviera delante. Y yo sé que Dios en su voluntad hace lo mejor para esa persona. Porque es que Él puede, yo no puedo, pero Él puede llegar
Él tiene la manera, el poder, el amor más inmenso lo tiene Dios. Así que toda clase de cosas, lo más importante es eso, reconocer lo que Dios sí es que tiene en la mano hacerlo. Y su voluntad se va a realizar plenamente. Ahora se realiza poco a poco, o sea, no te digo que no es general, pero va a ser en un momento total, general total, para toda la humanidad. Así es. Yo creo que eso viene mucho a ver, yo no he entendido a cabalidad todo lo que significa cuando nos dice sean como niños. Pero creo que una de las cosas es esta en la manera de relacionarnos. No digo que sea la única ni la forma que siempre debe pasar, pero me he dado cuenta que yo, por ejemplo, recuerdo de niño, iba a algún lugar a acompañar a mi madre a alguna comida o algo que me invitaban, y me decía, cuando se sentaba a la mesa, me decía, anda, vete a hacer amiguitos. Y yo naturalmente corría, ve a la Los gente, niños. llegaba, Sí. decía hola, o me decían hola, ¿quieres jugar? Sí. Y ya, ¿y cómo te llamas? Y en lo que estamos ya jugando, de dónde vienes, cómo te llamas, y aquello. Y O no nos ya, y el nombre importaba, era ya. exacto, ni color, ni edad, ni si te gusta a ti el chocolate y a mí no, o sea, era algo tan natural que Sí. yo lo veo que se hace, por ejemplo, cuando uno tiene confianza con alguien. A mí me pasó con ustedes, me sentí de la misma manera, sabiendo que hay personas que comparten los mismos principios y valores que yo. Ojo, no me meto con religión, simplemente principios y valores. Cada uno los sacamos de la Biblia. Pero uno toma confianza directamente. Y recuerdo que lo dijeron ustedes al principio, qué bonito es tener esa confianza. No nos habíamos visto aún y ya la tercera reunión nos estábamos contando nuestras vidas y al día de hoy seguimos igual. Sí. Es hermoso y yo creo que es en ese aspecto, porque al día de hoy justamente la gente de tan poco amor que tenemos, vivimos desconfiados Sí. y no queremos dar esa confianza. A Nos ver, asusta. exacto, hasta a mí cuando me hablan por teléfono y ¿de dónde tiene mi teléfono? ¿Y por qué lo tiene? Y me preguntan mi Así. dirección y yo, ¿y por qué la quiere? No, es que no estoy interesado, gracias. O sea, Sí. yo sé que quizás no es la manera, pero hasta yo Todo el desconfío. mundo. Todo Exacto. el mundo. Y yo creo que ese es un gran problema. Otra cosa será cuando cambiemos, porque lo decía, para que cambien los reinos, primero tiene que cambiar la gente. Sí, y fíjate que lo que te decía, todos lo sentimos. Eso que tú dices, en Japón, en Rusia, en toda parte de la tierra está pasando el aumento de la maldad, que estemos con miedo, con temor, inseguro de todos los seres humanos que están alrededor de nosotros, o sea, del prójimo, que tengamos temor, miedo, no va a haber confianza, no va a haber simpatía, no va a haber empatía, no, todo eso se va muriendo. Por eso es lo contrario que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que es una marca distintiva el amor. Así es, así es. De hecho, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Como Jesucristo, Sí, por tanto amor, estuvo dentro de tanta persona a sí mismo, como estamos hablando, de maldad. Y, él no se dejó seducir por la maldad, todo lo contrario, venció la maldad haciéndole el bien. así es. Eso es Mira, más que ser un guerrero y un valiente. O sea, así es que debemos verlo tal cual y vernos nosotros en Jesús, en la persona de Jesús. sí, sí, es cierto. En eso que estamos hablando del amor al prójimo, recordemos lo que nos decía Jesús en Lucas
en Lucas 6:32, donde está diciendo que tienen que amarse todos, tienes que amar a los demás como tú te amas. Y dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Hay Sí. la diferencia, porque es verdad que mucha gente luego cuando se le habla de este tema dice, pero es que yo ya quiero mi familia y ya quiero a esto. Pues sí, quieres a los que te hacen en bien, es normal. Y aquí Jesús lo dice, hasta los malvados también aman a los que les aman. Pero ¿qué Sí. mérito tenemos con eso? En otras palabras, la palabra que yo dije ahorita era ubicándola ahí, en el sentido de que a los que no nos aman, que se traduce en que nos odian, como tú a alguien que te daña, que te agrede, que te lastima, tú lo amas. ¿Cómo es eso? Eso es una cualidad que uno adquiere y se llama del espíritu, y eso se llama amor. Así es. Para nosotros es difícil comprenderlo a veces, pero es que es un amor, ese amor que llega a amar al prójimo, ese es un amor, me atrevo a decir yo, perfecto, porque llega a la altura de lo que dices, de lo que decía Jesús, amen a su prójimo como ustedes mismos. Cuando uno llega a ese punto y no se refiere a sentir sentimientos bonitos por tu enemigo, no, sino simplemente no maldecirlo y desearle el bien, comprender su situación, que lo que está haciendo es por equivocación, por necedad, por estupidez, por lo que sea, pero que está incorrecto y que te des cuenta de que en lugar de que quieras su destrucción, digas, ojalá su situación mejore y le vaya bien, para que se dé cuenta que está haciendo mal ahora. Ahí es donde Exacto. uno perdona, donde se da cuenta, cuando uno comprende y se da cuenta de Sí, la situación, es más fácil perdonar. Y llegar a ese punto, como tú lo decías, se trabaja. Es un sí. fruto del espíritu y Exacto, te lo quería leer porque lo busqué para enfatizarle esa importancia que tiene el 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero viste, así es. el Es que amor Gálatas, es desearle al otro lo que no conoce, la bendición, lo que es bien bueno para su vida, porque si yo lo conozco, entonces él no lo conoce, él no lo ha abrazado, él no se ha dado cuenta o lo ha desechado, pero porque lo haya desechado yo no tengo que tampoco condenarlo. Él escoge el camino de bendición o de maldición. Él tiene el derecho de escoger su destino. así es. ¿Es Gálatas el que leíste? Sí, Gálatas 5:22. Gracias. Porque quise confirmar que el amor es un fruto, que por eso se desarrolla, por eso que va creciendo y uno lo va entendiendo pleno. Así es. A diferencia de la sabiduría que nos dice que la pidamos al Padre y Él nos la da, la fe, el amor y todo eso que leíste es frutos. Y al decir Mm, fruto, no lo dice fruto porque para obtener una fruta, lo decíamos ya anteriormente, hay que sembrarla, hay que regarla, hay que dejar que crezca, hay que cuidarla y luego ya uno recoge el fruto. No es inmediato, no es de la noche a la mañana. sí. Y el 21 dice, los que practican tales cosas, las cosas de la carne, no van a cosechar, pero déjame ver, los que practican tales cosas heredarán el reino Así en es. practicar esos frutos. Sí, hasta por eso Jesús hacía también alusión después cuando dijo, el árbol se conoce por sus frutos, o frutos de la carne o frutos del espíritu. Pero no Exacto. puedes dar frutos del espíritu si estás dando frutos de la carne, ni viceversa. No. No puedes dar frutos de la carne si estás dando frutos del espíritu. Lo dice en muchas partes. Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puedes comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios al mismo tiempo.
No, el 17, Exacto. del 5:17, es que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras, lo que quieres. Sí, sí. Así es. No lo dice con muchas cosas, me doy cuenta. La Biblia nos habla de maneras que lo entendamos. Y ahora me parece tan claro todo eso, cuando dice que las tinieblas no se mezclan con oscuridad, todo eso. Cuando uno Exacto. lo entiende bien en los valores y principios que nos ha Uh-huh. puesto el Padre, se me hace algo increíble a mí empezar a entender esas cosas de una manera que se me hace tan sencilla y tan fácil que digo, bueno, ¿cómo es posible que antes no me diera cuenta? Sí. Eso es lo bonito que Dios nos enseña a cada uno según lo necesitamos aprender, Sí, según lo necesitemos. así es. ¿Quieren que pasemos al 55? Sí. Uh-huh. Sí. A ver, pues vamos a ver. En el ¿cuánto? Versículo 21. 23. Ah, sí, 23. Pues, Mari, ¿puedes leer tú? Hola, sí, Sí, ok, pues vamos a leer los sí, cuatro sí puedo leer. entonces. ¿Sí me escuchan? Porque se va y viene esta cosa. Sí, Yo sí. sí, te escucho muy bien. Qué Pues, bueno. a ver si les Entonces el parece. 55, Si gustas del 1 al 6, Mari. sí, Susana del 7 al 12, Rita del 13 al 18 y yo hasta el final. muy bien. Voy a leer de la Reina Valera actualizada del 2015. Al músico principal con equinó masquil de David, atiende, oh Dios, mi oración, no te escondas ante mi súplica. Escúchame y respóndeme. En mi pensar estoy deprimido y turbado por la voz del enemigo, por la presión de los impíos que me inculpan de iniquidad y me odian con furor. Mi corazón se estremece dentro de mí, terrores de muerte me han caído encima. Temor y temblor me han sobrevenido y me cubre el espanto. Dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Mira, huiría muy lejos, me hospedaría en el desierto, me iría corriendo a un refugio, lejos de la furia del viento, lejos de la tormenta. Déjalos desconcertados, oh Jehová, y frustra sus planes, porque he visto violencia y conflictos en la ciudad. Día y noche andan dando vueltas sobre sus murallas. Dentro de ella hay maldad y dificultades. Dentro de ella hay destrucción. La opresión y el engaño nunca se alejan de su plaza. Porque el que me insulta no es un enemigo. Si lo fuera, yo podría soportarlo. No es un opositor, el que se ha levantado contra mí. Si lo fuera, yo podría esconderme de él. ¿A cuál fue que llegaste? ¿Al 13? Al 12, Sí. te toca desde el 13. Ah, porque no, dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en su morada en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá
En paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Yo leo de Palabra de Dios para Todos. Versículo 19. Oirá Dios el Rey eterno, y les dará su respuesta, pues ellos no cambian de conducta ni le tienen ningún respeto a Dios. Selah. Atacan a sus propios amigos y no cumplen sus promesas. Recurren a palabras tan blandas como la mantequilla, pero en realidad, en su mente están planeando la guerra. Emplean palabras suaves como el aceite, pero en realidad son espadas desenvainadas. Deja tus preocupaciones en manos del Señor, y Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Dios mío, tú destruirás a los perversos. Los asesinos y los mentirosos no llegarán ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, pondré toda mi confianza en ti. Aquí en el 12, cuando dice, porque el que me insulta no es un enemigo. Si lo fuera yo podría soportarlo. No es un opositor el que el que se ha levantado contra mí. Si lo fuera yo podría esconderme de él. Yo veo como la pena de darse cuenta que el mal no estaba solamente en los de fuera, en los que no creían en Dios, sino entre ellos mismos, Así en los que se es. supone que deberían seguir sus normas y sus reglas. Y luchar contra amigos es mucho más difícil que luchar contra enemigos. Sí. Y la familia también incluida. Uh-huh. Sí. Sí, porque viene siendo personas con las que uno tiene obligación, cuando son los hijos, relacionadas, cercanas de la familia, que vive a veces uno juntos, y son los que se han constituido en tu adversario, o sea, se han dejado, lo usa el adversario, y eso es doblemente doloroso para el justo. Sí. Y fíjense a qué punto en el 14 dice, nos unía una gran amistad, pero algo más, fíjense, dice, y compartíamos en el templo de Dios. Uh-huh. O sea, a Hermano. pesar de eso, exacto. A pesar de eso, se convirtió en Hermano, hasta de eso, de la fe. su enemigo. Pero ya después dice por qué. Dice que no cumplen sus promesas, que no tienen ningún respeto a Dios, que no cambian de conducta en el 19. Por ahí no lo encuentro el versículo, pero creo que leímos que decía que estaba lleno de maldad, que en el interior algo así. Sí, en el 15. Dice, están llenos de maldad. Sí. El mal reside entre ellos y dentro de ellos, pone la mía. Es lo que decía Jesús, por ejemplo, a los fariseos, que por fuera están limpios, blancos, pero por dentro son, ¿cómo les dijo? Cadáveres podridos, algo así. Que eran como hermosos, blanqueados por fuera y dentro Sepulcros, sí. Ajá, lleno de podredumbres. Así es. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, ¿eh? Por ejemplo, con David. Lo vemos con Job. Sus amigos no eran los que le venían a... Job no se quejaba de la gente que venía y le decía, sí le daba tristeza, pero de quien se
se quejaba era de sus amigos que están ahí, sus esquiamigos, con Jesús, en el caso de Judas, o incluso la gente de su pueblo de Nazaret lo quería matar. Gente que vivió con él, que lo conoció, que muy seguramente eh, convivió con él, incluso Jesús también tuvo una infancia y de niño pues vivió su niñez, entonces seguramente jugó con algunos de ahí y ya de grande lo querían matar, no fue aceptado en su mismo pueblo. Ujú. Y al día de hoy lo escucho por testimonios de los berianos, de ustedes, ¿no? También en la familia, las cosas que suceden, los amigos, cómo pierden simplemente por eso, porque pues la gente juzga mal, sin conocer realmente lo que hay en el corazón. Sí. O también porque tiene planes perversos. A ver, puede ser por error que la persona juzgue, pero puede ser también porque ya en sí está hacer el mal. Son dos casos distintos, ¿verdad? Pero al final el resultado sigue siendo doloroso. Ujú. Aquí vemos la determinación en el 16 que debemos tener a pesar de esas cosas cuando ocurren. Mira, y es por Dios que nos ayuda a sostener esa postura, porque Él dice en el, donde dice que Dios está con Él. ¿En 16 decías? Ajá, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré. O sea, que la relación con Dios, el contacto con Dios es importantísimo. Y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. O sea, que aunque contra mí hayan muchos, es decir, que en medio de esas persecuciones que nos toca librar, que hemos vivido y que podrían venir, tenemos que tener a Dios como el centro, el refugio, el soporte, la salida, todo lo que se llame, que es a Él que tenemos que prestar atención para que nosotros no seamos sacados del lugar donde estamos, porque solo así Jesús le dijo a Pedro en momentos críticos, manténganse en oración, queriendo decir, estén hablando con Dios para que puedan estar con la mente y la dirección, que no estén ustedes que fácilmente un viento se lo lleve corriendo. O sea, quiero decir como fáciles. Sí, sí. Veo que en el 22 nos vuelve a repetir lo que hablábamos al principio de la reunión. Dice, deja tus preocupaciones en manos del Señor y Él cuidará, como dice, y Él cuidará de ti. Cuando uno deja algo en manos de alguien, imaginemos que yo tengo 2 naranjas en mi mano. Si a mí me piden una naranja y yo la doy, pues me quedo solo con una, ¿verdad? Si me piden 2 naranjas y doy las 2 naranjas, pues me quedo con nada. Cuando te pongo este ejemplo muy chusco, porque aquí el Padre no es que deja tus preocupaciones en manos del Señor. Perdón, no es el Padre, el salmista. Tus preocupaciones. Cuando dice tus preocupaciones, no dice algunas de ellas o la mitad de ellas. Dice todas. A esto voy con el ejemplo de las naranjas. Cuando uno las deja en el Señor, se las tiene que dejar. Y ya no las debe de traer consigo a preocupación. Esto no quiere decir que las olvide o que no se haga cargo de las responsabilidades. Simplemente decir, lo he dejado en tus manos, Señor, pase lo que pase, sé que será para bien. Aunque pueda parecer malo en un principio, sé que al final todo es para bien. Cuando uno hace eso, puede seguir teniendo en mente los problemas o las cosas, las inquietudes, sin que a uno le angustien. No es fácil,
Pero si no se nos facilita, hacerle oración al Padre para que nos facilite hacer eso que nos pide. Decirle, mira, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo, me sigo angustiando, ayúdame. Y el Padre ayuda, porque Exacto. dice, cuando no sabemos qué podemos saber, qué podemos nosotros saber cómo pedir al Padre que sea bueno. Nada. Por eso dice que nos manda el Espíritu para que escudriñe los corazones. Y así, aquel que conoce, el que escudriña los corazones, el Padre que conoce a su Espíritu, sabe lo que necesitamos y sabe lo que realmente nos hará bien en su momento para salir triunfantes de la prueba. Por eso, es- yo sé que son cosas muy simples y que las llevo diciendo desde el principio de la reunión, pero creo que es importante. Cuando uno es consciente que puede dejar las preocupaciones y poner su confianza en Dios, todo viene para bien. Lo decía, creo que no fue durante la reunión, pero decía que el profesor de mi amigo decía, lo voy a repetir porque es algo tan simple que a mí nunca se me ha olvidado y me ha servido mucho como para recordarme cómicamente la realidad. El profesor de mi amigo le decía, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución tu problema, pues ¿para qué te preocupas? Lo único que debemos de hacer en esos casos es hacernos cargo de ellos, responsables en su momento. Y ya, no angustiarnos de más. Sí, o no estar buscando siempre soluciones. Y pasa una semana, y pasa un mes, y pasa un año, y tú estás buscando soluciones, soluciones, soluciones. Y no te das cuenta que si tú se lo hablas y le dices, Dios, dame tu dirección y guía, enséñame, ayúdame. Así como uno lo dice, se lo toma y lo pone en sus manos. Y cuando uno da la vuelta, que dejó eso ahí en la mano de Dios, así mismo queda, que se te quitó ya de la cabeza, que deja porque una angustia, como dice la Biblia, cuando tú esperas, estás con una necesidad de algo y no llega, eso se convierte como en algo de ansiedad, de enfermedad ya, que te ha llegado hasta los huesos, que te corroe, que baja a otro nivel. Entonces, por eso es que cuando uno la deja y da la espalda, uno sabe que Dios la tiene en su mano, uno se olvida. Y cuando uno viene a darse cuenta, la solución está cerca, está ahí, ya estuvo, ya viene, en fin, uno como que, pero fue porque uno lo dejó, porque es que el uno tener la mente ocupada en algo, vuelvo a decir que estamos perdiéndolo el tiempo así. Estamos en el momento, yo diría, equivocado, porque estamos en un presente viviendo un pasado o resolviendo un futuro, y ninguno de los dos son reales. Nos salimos de la realidad que es el día de hoy. Por eso es importante esto, reconocer que dejarlo es eso, es dar la espalda. Así A mí mismo. me costó, pero cuando lo vi que eso es el resultado, ya. Peco cuando no le hablo todo a Dios, porque debo hablarle todo, porque sé que si al escucharme, Él va en el asunto y lo que tenga que quedar en Él, porque aquí dice más adelante, algunas cosas no están ahí, de una vez la respuesta, dice el 23, más tú, oh Dios, hará descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. O sea, uno sabe el resultado que va a pasar con la persona. Y en ese que el 22 al final dice, no dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Es decir, hay cosas que no se resuelven ahora, porque dice para siempre. Es decir, a veces hay tiempo envuelto. Pero de que sale, tú de pie sale. Seguro que va a salir.
mientras Así que el que está es, haciendo el mal, no. así es, hay que perseverar en eso. Me recuerdas a lo que decía Job, que decía, ¿de qué serviría que yo haga el mal? ¿Acaso Ujú. eso me devolvería el júbilo? Algo así decía Job. Como él entendiendo y diciendo, no, yo voy a seguir íntegro, a pesar de lo que me ha pasado y todo, yo no. O sea que caemos, lo justo caemos, pero dice, no dejará para siempre caído al justo. Él no va a levantar, de seguro no levanta. Así es. Ujú. Y lo que decíamos que un justo es pecador también. Jesús lo dijo, no vine a buscar a los justos, sino pecadores. No son Sí, aún los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. sí, y a veces el justo sufre violencia del inicuo. Así es. Por eso es que aunque pasemos por injusticia, pasemos por maldades, por cosas de los demás, eh, caemos a veces con lecciones, producto de otros que nos han agredido sin tú merecerlo. Ahora, ¿cómo tú enfrentas eso? Tú lo enfrentas pidiéndole la ayuda a Dios para ponerte de pie, no deseándole mal a esa persona, sino suplicando misericordia para él, porque es digno de que tú, como tu hermano, tú lo veas que esa persona se está yendo, muriendo en oscuridad. Y tú sabes quién es que se lo está arrastrando a la oscuridad, que es el padre de la mentira, el gobernante de este mundo, el enemigo de Dios, el desafiador de la autoridad de Dios, Satanás. Entonces, como tú sabes eso, a ti de esa persona, a ti te da pena, porque tú lo ves que es tu propio hermano que te lo está llevando, arrastra para morir el enemigo. Por eso es que tú lo contemplas con misericordia. Y cuando tú te levantas y saliste que deseaste el bien al que te deseó el mal, y tú te recuperas física, mental, eh, como fuere, tú te pones de pie, tú te sientes contento de que de un momento crítico Dios te levantó, y solo porque Dios permite que pasen algunas cosas malas, pero sirven para nosotros también en el entrenamiento por la vida nuestra. Sí, tienen enseñanzas. Así es. Junto con eso que acabas de decir, creo yo que al menos yo me doy cuenta que es mucho más fácil en mi caso y creo que en el de la mayoría de las personas, que es más fácil perdonar cuando uno comprende la situación de la persona, de Sí, aquella persona. claro. Sí, sí. Y voy a ¿Qué Si no poner lo un dices tú? comprendes ejemplo es imposible. así. ¿Cómo, Susana? Que si no lo comprendes, que es imposible perdonar. Si no, Sí, si no lo ves con esa ternura Tú lo y amor dijiste. ujú. Voy a poner un ejemplo que leí en un libro maravilloso que se llama Un amor para compartir. Y pone un ejemplo muy básico de eso y que se entiende muy bien. Espero en Dios que, aunque tenga Alzheimer, que no se me olvide nunca, porque me ha servido mucho. Ujú. Imagínense que, que estamos ahí, ¿no? Estamos Rita, Susana, Mari y yo en, en un teatro. Entonces están las sillas, las butacas donde sentarse, y enfrente está pues la tarima, el lugar este alto donde se pone la persona, el podium, a hablar. Ujú. Y, y en esto resulta que nosotros, por ejemplo, no, nos sentamos en la segunda fila, no en para ver a la persona.
Llegamos temprano, nos sentamos ahí. Sin embargo, una persona que está sentada justo detrás de nosotros está hablando y empieza a hablar justo cuando empieza el expositor a presentar la conferencia. Cuando empieza esta conferencia, esta persona empieza a hablar, la que está detrás de nosotros, y pues no nos deja escuchar muy bien, nos distrae, nos molesta. Entonces llega un momento en el que en el que va transcurriendo la conferencia y se hace de cada vez más molesto porque no me puedo concentrar para escuchar al conferencista y me molesta que la persona no tenga respeto por guardar silencio durante la conferencia. Pero cuando estoy a punto de decirle a la persona que por favor se calle, el conferencista dice, y por favor, quiero pedir una disculpa en nombre de el traductor que ha estado hablando durante toda la reunión, porque nos están acompañando aquí tal y tal persona que no comprenden el español, entonces necesitan que se les esté traduciendo. Y oh sorpresa, cuando el conferencista dice eso, el sentimiento que yo tenía de enojo y de decir, oye, no se vale, se transforma en vergüenza, de decir, no me estaba dando cuenta de la situación, no estaba comprendiendo lo que estaba sucediendo. Si hubiera sabido eso desde el principio, yo creo que no me hubiera molestado, me hubiera distraído una que otra vez, pero yo creo que mi mente hubiera podido concentrarse mejor en la conferencia y no me hubiera enojado de nada con la persona que está hablando, que al final es un traductor y que viene a explicar para el conferencista. ¿A qué voy? Si se fijan eso, cuando uno comprende, el sentimiento cambia. Uno realmente está listo para dar el siguiente paso. Por eso creo yo que es muy importante eso. Siempre antes de tomar acción, cuando uno está enojado con alguien más, ya sea porque sufre una injusticia, ya sea por un error de otra persona o por error de uno mismo, siempre hay que tratar de comprender la situación más allá de lo que nosotros creemos ver. Porque no sabemos qué es lo que puede estar pasando a la otra persona, sus motivaciones o eso. Que bueno, ya, yo creo que en un caso ya extremo, cuando hay maldad en la persona, se ve, ¿no? Se ve. Y ahí si uno comprende que hay maldad, pues bueno, dejarlo en manos del Padre y listo, ¿verdad? Pero no estar juzgando a todos y guardando rencor o es que este me debe esta. No, este no le hablo porque otra vez no me saludó. Ese tipo de cosas hay que dejarlas de lado. Otra vez, a mí me ha servido mucho en esto el amor. El amor es lo que me impide a mí hacer una evaluación de algo y yo equivocarme. ¿Por qué? Porque es tú decir que tú amas y tú demostrar que tú amas a ti mismo es un reto. Porque estamos hablando de manifestar los frutos del Espíritu, pero es un reto, porque eso va contra nosotros. Entonces, el tú ver las cosas desde ese ángulo, con comprensión, con empatía, eso me ha permitido a mí comprender y manifestar el sentimiento correcto para evaluar cualquier cosa que sea con relación a mí o a cualquier otra persona. Y siempre que lo he hecho, me queda una paz dentro que es es como si yo a veces me sintiera que Dios está tan cerca de mí. Esa sensación de que no fui yo que lo hice, fue un fruto. Y ese fruto, al hacerlo yo en la carne, me da esa satisfacción en el espíritu,
que es realmente lo que se complace. Cuando Dios se complace en acciones que son, como decía ahorita, prácticas contra lo demoníaco, porque la carne es la que es demoníaca en el sentido de pecador, de corrompida. O sea que por eso es que eso le da a uno una paz y un gozo único cuando uno actúa así. Mana, se conecta el espíritu en esa sensación de gozo, porque uno mira al otro tal cual, digno de como Dios te mira a ti. Dios nos mira a nosotros con misericordia. Y tú estás mirando al otro con eso, con misericordia, con entendimiento, con las limitaciones que tiene. Como dijo Jesús, perdónalos, que no saben lo que hacen. Mucha gente es ignorante de lo que está haciendo, que le está arruinando, se está perdiendo el derecho de vida, de vivir y de vivir feliz o con paz. Se está perdiendo el presente, se perdió el pasado, se sigue perdiéndose en el futuro. O sea, eso es desastroso, hermano. Sí, Sí. como dice Romano 12:21, eso que dices que con el fruto del Espíritu no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Así es. Y la paz, ese fruto de la paz, cuando tú la consigues, tú sigues tras ella. Tú sigues tras ella. Ese texto dice eso. Yo siempre lo recuerdo porque eso es con amor. Todo tiene la medicina exacta, es el amor. Así es. Pasamos al 56. Está pequeñito. Sí. Sí. Tiene 13. Venga. ¿Quieren leer? Susana, ¿nos ayudas del 1 al 6 y Mari del 7 al final? Por favor. Concédeme tu favor, oh Dios, porque el hombre mortal me está atacando. Todo el día luchan contra mí y me oprimen. Mis opositores se pasan el día atacándome. Con arrogancia muchos luchan contra mí. Cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. En Dios alabo su palabra. En Dios pongo mi confianza. No tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple hombre? Todo el día van en contra de mis intereses. Solo piensan en hacerme daño. Se esconden para atacar, vigilan todos mis pasos, esperando quitarme la vida. ¿Escaparán ellos por su iniquidad? Oh Dios, derriba los pueblos con tu furor. Mis andanzas tú has contado, pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? El día que yo clame a ti, mis enemigos retrocederán. Esto sé que Dios está a mi lado. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te pagaré sacrificios de acción de gracias. Porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de la vida.
me doy cuenta que en el salmo anterior y en este menciona el miedo. En el anterior lo decía con mucha profundidad, que se llenaba de temor, de terror. Estaba terriblemente asustado, leíamos en el 55:4. Es verdad que cuando uno tiene problemas, al menos a mí me pasa, me lleno de miedo. Pero es verdad que luego me acuerdo. Cuando estoy en mi angustia, digo, a ver de dónde viene todo esto, y luego me acuerdo que la Biblia dice que en el temor no hay amor, y que el verdadero amor echa fuera el temor. Y digo, bueno, a ver de dónde viene este miedo. ¿Me hace bien el miedo? No. Si me hace bien, pues lo dejo, pero si no, pues ¿de qué me sirve? Y es cuando digo, bueno, hay que desecharlo, ¿no? Ujú. Y aquí es lo que veo que hace el salmista, dice que tiene miedo y todo lo acepta, pero en el 4 dice, confío en Dios y alabo su palabra. Si tengo puesta mi confianza en Él, ¿qué podrá hacerme el ser humano? El salmista lo dice, sabe que si pone su confianza en Dios a pesar de su miedo, de lo que pueda sentir, si pone su confianza, Sí. no le pasará nada. Y lo dice, Ujú. tiene una fe ferviente porque en el 10 dice, alabo a Dios por su promesa. Alabo al Señor por la promesa que me hizo. Nosotros no necesitamos más promesas que las que ya nos ha dado. Que le demos nuestras cargas, que nos va a ayudar, que escucha al afligido, que nos da fuerza en nuestra debilidad, que nos da consuelo. Tenemos tantas promesas por el Padre que el problema es que nosotros las olvidamos. Nos Sí. acordamos que en el momento Ujú. estamos tan metidos como las personas que no conocen a Dios en nuestros problemas que nos olvidamos de Él Ujú. y llegamos al punto de creer que Él no nos escucha, pero no es que no nos escuche, simplemente que estamos en oscuridad en nuestros propios problemas. Y digo en oscuridad para citar el versículo 13, que me gustó mucho como dice el salmista, dice, me ayudaste a no ser derrotado para que ande en la presencia de Dios, bajo la luz que solo los que tienen vida pueden ver. Y esta vida, pues no se refiere a la vida literal, sino me imagino que se refiere a ese camino de vida de Jesús, a sus enseñanzas. En este caso el salmista no está hablando de Jesús, pero es el mismo camino. Digo, el Padre y Jesús son uno mismo, es en pensamiento, en corazón, en amor. Entonces esta luz va por ese lado. Cuando uno comprende las promesas del Padre, cuando uno está tranquilo y eso, encuentra la paz que sobrepasa todo pensamiento. Y es cuando uno se siente que anda en luz, que puede ver, porque yo lo veo así. Cuando dice el salmista que está en oscuridad, creo yo que es como yo me siento cuando no sé qué hacer y ahora para dónde voy. No sé si ni a la derecha o a la izquierda me muevo o qué hago, o llamo a tal persona o no la llamo, me quedo sin hacer nada o qué hago. Y uno está como si estuviera así, Ah, imagínese sí. uno en un bosque a oscuras que no sabe ni decir para dónde es el norte ni el sur y anda simplemente por ahí caminando, tropezando entre la oscuridad. Como a tientas, dice la Biblia. Así es. Pero nada más sale la luz, sale la luna, uno ve todo más claro y ya puede caminar tranquilamente y confiadamente. Esa luz la tenemos siempre. Nada más hay que abrir los ojos, hay que quitarnos las manos y dejarnos de estar tapando esa luz porque el Padre siempre la tiene abierta para nosotros. Si no la logramos alcanzar fácilmente, dejémoslo en oración a Él y Él nos ayudará. Siempre, siempre, siempre. Quizás no venga de inmediato en la oración, hay veces que sí, hay veces que viene incluso antes de la oración la paz, durante o después. Pero no importa, si ponemos nuestra confianza sabremos que esa paz llegará. Ujú. Y más importante que la paz, no solamente porque yo me he fijado que yo como cuando me angustio busco la paz,
Pero más importante que eso, me he dado cuenta que en su momento pues uno busca la paz, ¿no? Para sentirse bien, pero sentirse bien no arregla los problemas. Al final lo que da confianza es eso, saber que el Padre tiene todo en sus manos y que puede pasarse solo de la mejor manera que se puede pasar. Él es el que sabe hacer todo para bien. El único que lo sabe hacer para bien es Él. Por eso que para nosotros andar en lo correcto, examinando lo que Él dice para poder, para haciéndolo, entonces ver esa realidad. Pero después nos equivocamos más y más y más y más errores. Si no tenemos eso de como norte, creer, vamos a probar esto. ¿Ves? Si es así, pues yo prefiero esto. Aquí al principio del Salmo está el texto de explicación que dice que es una oración al ser perseguido cuando los filisteos los capturaron en Gat. Y en 1 Samuel 21:10 dice, ese día David salió de allí y siguió huyendo de Saúl. Más tarde llegó a donde estaba el rey Aquís de Gat. O sea que esta oración fue pues, por aquellos días, por aquellos momentos. Oh, Sí. sí. Por eso Muy dice en el honesto. 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Otra palabra, lo que el hombre va a hacer contigo, lo que alcance a hacer. Si Dios lo permite, yo descanso en que Dios sabe, Dios conoce lo que está pasando. Algunas veces he tenido el privilegio de sentir esa confianza que David sintió en esos momentos. Aquí lo veo mucho que lo muestra. Yo siempre me quedé sorprendido en la manera en que David vivió desde niño. Desde que era un niño, cuando se iba a enfrentar a Goliat, no le tenía miedo porque sabía que el padre estaba con él y le dijo a Saúl, si ya me defendió de que era un oso o un león, no recuerdo, que quería dañar a sus ovejas, dice, y si Dios me dio la victoria sobre él, también me la dará sobre este filisteo, porque no, porque la batalla es de Dios. O sea, David no ponía confianza en sus mismas fuerzas o en sus habilidades, sino que lo dejaba en manos de Dios. Y al final, pues vemos que la victoria se la dio rapidísimo. Luego empezando el combate, y puff, le lanza la piedra a la cabeza y lo mata, ¿no? Y hay que ver cómo David conocía a Dios y le molestó que este filisteo desafiara a Dios, el representante de ese pueblo, los israelitas. Así Por eso es. es que cuando él le faltó, como diría, respeto, él sabía de Dios, él dice, él no tenía temor, porque la verdad te lleva a tú tener esa confianza plena en que tú estás determinado. David estaba determinado a que si Goliat lo mataba, pero él estaba con la causa correcta. Estaba desafiando a quien estaba desautorizando a Dios, insultando al Dios de Israel. Entonces, la causa de David era la correcta y él dejó en manos de Dios esa causa porque era la correcta. O sea que a nosotros nos pasa parecido. Cuando nosotros confiamos de esa forma en Dios, ¿qué puede? O sea, todo lo que haga no es nada. Dios puede restaurarlo y hacer cosas grandes como lo ha hecho. Entonces, de esa forma uno lo ve y hace como David. Nosotros tenemos que seguir en este mundo diciendo eso. Te alabaré, Padre, porque tú eres lo más grande, en ti yo confío. Y que puede, todo lo que nos pase es nada comparado a que Dios es el dueño de nuestras vidas. Y si nos la quitan, Él no la puede dar. Si Él lo permite, Él sabe por qué lo permite, aunque nosotros no lo entendamos. Es decir, que esa confianza es
que lo único que vale de nosotros que tenemos es de Él. Nosotros estamos administrando algo de Él, porque es de Él, la vida que tenemos es de Él. De manera que no perdemos nada de ninguna forma. Todo lo contrario es ganancia. Así Y es. así fue que David lo pudo ver en ese momento. Por eso salió a defender Sí, a la verdad. tenía esa confianza. Y como dices, yo creo que era porque conocía a Dios. No Sí. puede poner confianza en alguien que no conoce. Tienes que conocer para poner confianza y eso incluye a Y, Dios también. A ver, y, incluso yo, al principio yo no ponía confianza en Él porque no lo conocía. sí. Y fíjate cómo David seguro ponía confianza, Carlos, mirando las estrellas. Y yo de niña me preguntaba, pero eso, ¿quién hizo eso? Eso es tan lindo allá arribota. Y me encantaba, a mí me encantaba salir a ver las estrellas y a preguntarme quién era Dios y cómo un hombre no hizo eso tan alto allá arriba. Así con una mente limitada y con un conocimiento poquito, yo buscaba a Dios. De hecho, yo conozco a Dios porque yo me preguntaba, ¿dónde está Dios? Y si Él hizo eso, ¿por qué? ¿Por qué no lo podemos ver? Toda la pregunta que yo me hice, Dios me la respondió con la palabra. Y lo primero que me enseñó fue que la palabra escrita fueron hombres inspirados, que Él quiso que escribieran eso para nosotros los humanos, como una carta de un padre. Por eso entonces yo empecé a descubrir conocimiento con la Biblia, porque la primera pregunta que yo me hice, si eso lo hizo hombre, me podía meter a leer todos esos cuentos, todas esas cosas que hagan. Y yo, para no dejarme engañar, lo que yo buscaba era de Dios, una respuesta directa con Él. Y cuando me enseñó con la palabra lo que dice eso, lo dice 1 Pedro 2:21, que todas las escrituras, hombres vinieron a ser inspirados por Dios. Entonces yo dije, pues, es aquí que él me dice aquí lo que yo pregunto. Todo lo que yo me he preguntado, aquí yo lo he tenido contestado con la palabra de Dios. Ha habido todo. Entonces ha crecido lo que yo miro afuera y lo que busco dentro de mi conciencia y de mis conceptos se unen. Y por eso para mí es una realidad, pero se conectan. Entonces David, de las cosas naturales, como dice la Biblia misma, que de la misma creación habla de Dios. De hecho, yo misma cada día estoy más convencida de que Dios está vivo, porque el mundo en el que vivo, lo que hay en el mundo, como estaba hablando al principio, de un virus, como por meses, y está en España, está en el otro extremo de la tierra, hasta el otro. Eso me dice a mí lo fácil que pasan las cosas que ocurren cuando que a Dios nada de eso le es difícil. Porque si naturalmente eso con el viento, eso corre y todos nos infectamos y podemos terminar de tal o cual. Pero imaginémonos entonces si fuera la bendición de Dios. Estamos viendo algo malo que nos hace daño. Pero si fuera algo bueno, de esa misma forma se propagaría. De manera que cada vez que uno ve lo que acontece y lo busca con Dios, uno se da cuenta de quién es Dios, que a pesar de ser tan poderoso, nos permite con el entendimiento conocerlo y tratar con Él. Eso es una cosa, eso es algo bonito e interesante cuando uno lo llega a conectar de esa manera como David, sin conocimiento, sin universidad, de las cosas naturales. Él veía seguro esos ríos hermosos, esa vegetación, esos animalitos, como él lo dirigía, y sin esos animalitos hablar, ellos eran obedientes por donde él los guiaba, que cogieran. Y así él dijo, pero esto no pudo haber, esto tiene algo que fue alguien que lo llevó a cabo, porque esto no funcionaría tan exacto y tan bien si no fuera alguien que se ocupó de hacerlo. O sea, eso hizo que él creciera en conocimiento de Dios. Así es, así es. Hay que buscarlo para encontrarlo. Sí.
Y es lo que Él quiere, que le busquemos. Así es, así es. Yo antes ponía mucha confianza en las cosas materiales, no amando las riquezas, como queriendo ser rico y avaro, pero pues sí, yo sentía que si me faltaba algún día un techo o comida o algo, pues no iba a estar para nada bien, no era como mi peor pesadilla. Y llegué a vivirlo en carne propia durante un largo tiempo, después de conocí todo, tanto la riqueza como la pobreza extrema y algo que me fijé de eso y que lo volvería a repetir si el Padre así lo quisiera, es la lección que me dejó aprender de ello y es que cuando uno pone esa confianza en el Padre, como aquí la que veo que pone David, cuando ponía en esos momentos difíciles la confianza en Él, yo me sentía tranquilo y en paz. Yo decía, pues si me da hambre y no tengo que comer, pues no importa. Mañana Dios proveerá. Y si me da de comer, pues aprovecho y agradezco, ¿verdad? Pero al final decía, bueno, que pase lo que tenga que pasar y que Dios lo haga como tenga que hacer. Yo solo le decía, guíame para que tome buenas decisiones en mi día, estas 24 horas. Lo viví en la escasez y ahora lo sigo aplicando, que ya no estoy en esa misma situación, gracias a Dios, pero igual me cuido de no poner mi confianza ni en mi trabajo, ni en donde vivo, ni en la familia, ni en nadie. ¿Y a qué voy con esto? La constante siempre debe de ser el Padre. Todo puede cambiar a tu alrededor, familia, trabajo, vivienda, mudanza, situación, pérdida de familiares y amigos, de lo que quieras, pero lo que nunca debe cambiar en la vida es el Padre, porque Él es el que te va a poder ayudar y guiar en todo momento. Y siempre, 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 siempre te ayuda para bien. Yo desde pequeño me mudé mucho. Desde que yo tenía 1 año, 2 años, empezaron a mudarse mis padres de casa en casa y pues por ende de escuela en escuela. Yo siempre cada año, cada 2 años máximo, era el chico nuevo estuve en 2 kindergarten, creo que se llama maternal, en España. Estuve en 3, 4 primarias. En secundaria sí la pude hacer en una sola, 2 preparatorias, en una, 2, 3 universidades. Y siempre la gente me preguntaba, pero es que ¿cómo puedes con tanto cambio? ¿Cómo le haces? Y Difícil. realmente en su momento pues no sabía cómo decirlo y no sabía cómo explicarlo, pero al día de hoy me doy cuenta que siempre estaba con esa confianza en el Padre, decir, bueno, si así tú lo quieres, pues mira, no es lo que yo quiero, pero a ver, ¿de qué sirve quejarme si las cosas son así? Mejor, pues venga, con los brazos abiertos recibo la situación, aunque yo no quiera irme de aquí, aunque yo no quiera hacer esto, aunque no me guste ser el chico nuevo cada vez y dejar amistades, dejar buenos compañeros, dejar esto. Adelante, Padre. Y les puedo decir que me ha llenado el Señor con un sinfín de número de personas con diferentes personalidades que me han dejado un conocimiento tan bonito y tan hermoso, tan enriquecedor en mi vida, que digo, bueno, Señor, solo tú sabes qué tan difícil soy yo que me tuviste que dar tales experiencias y me las sigue dando al día de hoy para que yo entienda. Yo se las agradezco todas. Y como les dije antes de la reunión, hasta de la tristeza uno puede cantar. Lo decía una cantante mexicana, Chabela Vargas, y no es promoción,
Me gusta en uno de sus versos de la canción de La Llorona, dice, Ah, porque no, también de dolor se canta llorona, cuando llorar no se puede. Y es que sí. sí, o sea, de todo, como les decía, hasta la tristeza yo, aunque no me gusta, la disfruto de alguna manera, aunque pueda escucharse raro, no sé cómo explicarlo, pero Sí, porque no es uno, yo te comprendería, no es un disfrute de que la tristeza tú de la que me quieres, encante, sino que, exacto, ajá, de que sino te que le encante, sacas pero cuando provecho. la pasa, exacto, cuando pasa por esos momentos que son naturales en nuestras vidas, acontecen, tú lo recibes y lo dejas pasar. Si te da Así deseo de es, llorar, llora. Sí, si así te da es. deseo de estar en silencio, esté en silencio. En Eso. lugar de combatirla, uno se deja No. llevar y va caminando Y, con ella. sí, y pasa el momento que tenga que pasar y ya pasa a otras condiciones, pero Así no es, luchar, no resistirla, todo así eso. es. Y como dices, si uno tiene que llorar, pues uno llora, si uno tiene que estar triste, triste, si en silencio, silencio. Y al final tanto el cuerpo físico como el alma descansan, la mente. Ujú. Y es lo que yo, por eso digo que lo disfruto, porque al final me da paz, me da tranquilidad, es algo que el cuerpo también necesita Sí. y, y ya está. Y de Y, igual de las produ- alegrías. y producto de esos momentos, Carlos, es que uno también saca conclusiones de la situación en que le produce. Sí, Si uno llora porque alguien falleció que uno ama mucho, después de cierto tiempo llega esa aceptación. Pero la tristeza que te daba de llorar, te salían tus lágrimas, porque extraña el amor que tú y ella se daban, ya no es posible. Y ese sí, extrañar es lo que hace triste el momento. sí, Pero luego tú reaccionas, tú admites que no es posible e incluso dices, hasta bueno es que ya no está sufriendo o esté como deseaba estar. Entonces ya tú lo aceptas y ya tú lo ves de otro modo. Ya tú piensas en esa persona y ya tú no lloras como yo lo hacía con mi mamá. Y así, o con una pareja. Y ya y uno va pasando de un nivel a otro, de un momento a otro, de una sensación a otra. así es, así es. Todo es cuestión de entendimiento, de Sí. que lleguemos a tener ese valor de dejarnos llevar por el Espíritu, por la guía del Padre. No tener miedo, no tener miedo a esto o al otro, tener confianza y saber que siempre nos dará herramientas para cada prueba. Y Él lo dice, es promesa suya, hablando de promesas, es promesa suya y Él nunca faltará a cumplir una de Ujú. sus promesas. Siempre, siempre lo hará. Así es. Que nos falte todo, pero que no nos falte Dios. Jamás, jamás. Bueno, pues hermanos, si nos importa, Sí, vamos a ir cerrando. Que yo ya tengo los ojos que se me cierran. sí, Sí, no, vamos. está claro. Está bien. Vamos a hacer oración. ¿Quieres hacer oración, Mari o Susana? ¿Alguna de ustedes les gustaría? ¿O María Rick hace mucho también? que no ora. María hace mucho que no ora. Si quiere ella. Sí, yo. Sí, gracias, hermano. Sí, claro. Gracias, Mari. Padre bendito y amoroso, Jehová Dios, nuevamente nos acercamos a tu presencia para darte las gracias por estos momentos que pasamos contigo aprendiendo más de ti. Gracias, Padre, por favor. Te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando por alguna pena o preocupación. Ayúdanos a todos, por favor, a seguir adelante. Te damos las gracias, Padre, y te hacemos llegar esta súplica en nombre de tu Hijo amado, que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues que Pase muy descansen. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ustedes Que también. paséis Hasta buenas noches. Hasta mañana. mañana. Hasta Primero mañana. Dios, hasta mañana. Que descansen. Adiós. Chao, Adiós. chao. Chao.